Pues buenas noches a todos. Tenemos una charla de Chaillot muy particular esta noche. Conocen el formato habitual, solemos invitar a un arquitecto, una agencia, un equipo, pero esta noche es un dúo que hemos organizado y es un formato muy diferente al de la plataforma, que son, digamos, encuentros, reuniones europeas. Pero parece que las cosas coinciden y estoy realmente encantado. Y quiero agradecer a Giles y a José Morales, que están aquí esta noche con nosotros. Son los comisarios de la Bienal de Arquitectura Española, o sea que es una magnífica secuencia española. Rafa Nadal ha ganado el Abierto de Francia por la 12ª vez en Roland Garros el domingo, y tenemos una exposición en el Instituto Cervantes que tiene reunidos a Ángela García de Paredes y Stephanie Bruck de Buter. O sea, la exposición la tenemos allá, pero aquí seguimos porque queríamos tener esta cooperación y apoyar esta Bienal, que es de altísimo nivel. Lo quiero recalcar, la Bienal de Venecia también, cada vez el pabellón español siempre lo vamos a ver para decir, a ver qué han hecho esta vez. Y la verdad es cierto, ¿no? O sea, hay una cultura del pabellón español que es muy interesante. Entonces, el año pasado, la verdad, lo digo sinceramente, no me gustó tanto, no estaba tan bien. Había un poco de, de debilidad, ¿no? Pero los anteriores habían sido realmente impactantes y quedan en la memoria. Alguno ha ganado, ha sido galardonado con el León de Oro, y la verdad nos encanta ver España así. Así que sí, la arquitectura española es esta economía de medios, este trabajo, es gente que ha conocido profundamente la crisis, como se dice, que hizo que las agencias hayan reducido totalmente, que los arquitectos se hayan exportado hacia Latinoamérica, claro, porque obviamente es un territorio que ya conocían bien, y especialmente México, pero hemos visto que, afortunadamente la situación se iba mejorando un poco. Bueno, hay que verlo con un poco de cautela, pero esto ha obligado a los arquitectos a trabajar en territorios cada vez más alejados, en valles, con proyectos pequeños, con cosas pequeñas, y ahí justamente se ha visto esta excelencia de la arquitectura que se ha ido desarrollando por toda España. Muchas veces aquí vemos a muchos catalanes que pasan, pero estoy hablando de España. A ver, no estamos haciendo competencia, no estamos hablando de nada, sino que de España. Así que esta noche tenemos a arquitectes y arquitectes, claro, son gente que no conocemos muy bien porque están en una situación insular muy interesante en Mallorca, que es un lugar magnífico, donde toda la gente de arquitectura conoce, por lo menos, la famosa casa Callis de John Hudson, que es una de las obras maestras de la arquitectura, de la frugalidad. Pero ahí vamos a hablar de España y de esta isla magnífica. Para dar un poco algunos detalles, yo creo que tiene apenas unos 900.000 habitantes en la isla, pero hay 13 millones de turistas en verano, lo cual crea desequilibrios y mucho más. Y lo que es interesante justamente, y lo comentaremos en la charla con Irene, ver cómo esta arquitectura consigue conservar su autenticidad, su idiosincrasia en un entorno totalmente abarrotado por el turismo. Y será uno de los temas de esta noche. Y aquí también quiero hablar de Irene Pérez Piferrer y Jaume Mayol Amengual. Los dos se formaron en la ENSAR de Barcelona y la Roma 3 de Italia, y están en Mallorca desde hace 19 años. Todo lo interesante es toda su producción está en la isla, excepto una cosa, porque parece que han puesto el ojo sobre Suiza. Y es muy interesante saber por qué Suiza. Justamente, a lo mejor la ruralidad, aquí también la cuestión de los arquetipos, lo vernacular, porque aquí estamos realmente en el corazón de su tema y del regionalismo. Cedo la palabra a Irene y les pido que, por favor, le agasajen y le aplaudan. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y
Gracias a la Cité de la Arquitectura por la invitación, a Sara y a José. Hoy, bueno, el título de la conferencia es Humanizar para habitar, un poco en consonancia con la exposición de la Bienal. No sé, gracias. Hablaré sobre la escuela que realizamos en Suiza, que ya es un proyecto que viene del 2013, por explicar un poco lo que preguntabas. Deviene un poco por la crisis española y la búsqueda de nuevos sitios para trabajar y para explorar. Y Suiza nos pareció un buen lugar, un lugar de tamaño reducido, por decirlo de alguna manera, y con una arquitectura tradicional muy, muy potente que ahora iremos viendo. Bueno, en primer lugar, siempre nos gusta empezar enseñando un poco de nosotros mismos, ¿no? Todos tenemos nuestro atlas, grafiado o no. En nuestro caso, vamos haciéndolo poco a poco, día a día. Y empezaré con un escritor francés que nos dice, lo leo literalmente: quien nos habla me da la impresión, es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario. En portada, grandes titulares. Los trenes solo empiezan a existir cuando descarrilan, y cuantos más muertos hay, más existen. Lo que ocurre cada día y vuelve cada día, lo trivial, lo cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual. ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo interrogarlo? ¿Cómo escribirlo? Para nosotros, humanizar es hacer que algo tenga un aspecto o naturaleza humana, ¿no? Así que a nosotros lo que nos interesan son estas cosas normales, estas cosas comunes, ordinarias, infraordinarias, que vamos descubriendo con el paso del tiempo y los viajes, y que conllevan casi siempre a la humanización de las arquitecturas. Esto es lo que hace la tradición, la repetición, repetición tras repetición, y usando, estas son las arquitecturas que nos hemos ido encontrando cuando empezamos a viajar por Suiza. Tuvimos un problema de entendimiento, que es que no sabíamos que podíamos ir por las autopistas, así que decidimos ir por carreteras secundarias y nos íbamos encontrando estas arquitecturas que eran para la gente de allí lo más normal y lo más ordinario, pero claro, para nosotros que éramos de fuera nos parecía algo extraordinario, ¿no? Siempre se solía repetir la misma situación. Estas construcciones en madera, normalmente granjas, y era lo que nos iba llamando la atención a medida que íbamos viajando por el país para ir a ver las distintas localizaciones para hacer los concursos. Cuando ya entrábamos en lo que era el pequeño pueblo de Orsonens, nos encontrábamos siempre con el mismo tipo de edificios tradicionales, ¿no? Una
una estructura muy clara, un volumen muy compacto, con un tejado a dos aguas, casi siempre madera, con una base de hormigón o piedra. Y que cuando nos decidíamos a asomar la cabeza, su interior era con una estructura muy compleja, en madera siempre, con dobles y triples alturas, que creaba unos espacios muy ricos. Por fuera, normalmente, están cubiertos de estas escamas de madera a modo de vestido. Pero siempre pensando que estas arquitecturas tradicionales responden a unas condiciones climáticas, responden a unas necesidades locales. Y es así como poco a poco la tradición, repitiendo y repitiendo, llega a convertir las edificaciones en algo popular, ¿no? Ok, esto es la ubicación del proyecto. Esto es un pequeño pueblo, Orsonnens, perdón por la pronunciación en francés. Y en nuestro edificio se encontraba al final casi, bueno, sin casi, en una parcela que limita con el campo ya. Volvemos atrás con estas estructuras, techo a dos aguas, base de hormigón, pieza compacta por las condiciones climáticas, nieve, frío, y una estructura interior en madera y un vestido. ¿Qué tenemos en Suiza y qué podemos hacer con ello, ¿no? Obviamente, en Suiza hay mucha madera y hay facilidad para que se reproduzca la población de árboles. Pues así, con estas premisas, digámosle locales, empezamos a desarrollar la idea del proyecto. No sé, esta es, bueno, son los planos de concurso, la primera relación con la iglesia del pueblo. Nos encontrábamos, teníamos esta parcela con una edificación existente, un gran gimnasio bastante, bueno, que nos parecía que no decía mucho con el resto de las construcciones del lugar. Esta es la maqueta de concurso, el edificio preexistente. Ya vemos aquí que las volumetrías del pueblo son mucho menores y mucho más agradables, ¿no? Mucho más humanas. Así que decidimos partir de la base de lo que habíamos ido viendo. Con este edificio compacto, pensado con sobre una base de hormigón para salvar la madera de las nieves, de las condiciones climáticas adversas. Y empezamos pensando en esta estructura interior que todo lo organizaba. Decidimos realizar
una retícula de pilares a la que se sumaban vigas y jácenas dobles que cogían estos pilares, y con esta estructura solventábamos varias cosas, que eran no solo el soporte del edificio, sino también temas de acústica y de fuego. Hemos de tener en cuenta que es una escuela y las exigencias suizas son muy fuertes. Este es el tejado, bueno, lo explico un poco más adelante. Esta es la maqueta de concurso en la que se apreciaba bastante bien esta situación. La base de hormigón sobre la que se levanta una estructura interior en madera y una superestructura que aguantaría la fachada, nuestra fachada de escamas, reproduciendo un poco la arquitectura que habíamos ido viendo, pero reproduciendo no literalmente, no se trata de hacer una copia, ¿no? La tradición dice que con las repeticiones se introducen nuevos cambios y se mejoran las cosas. No sé si es nuestro caso que hayamos mejorado, pero bueno, no se trata simplemente de una copia, o es quizá una repetición que se le da un poco más. Estos son los renders del concurso, en el que nos interesaba muchísimo mostrar la base, la estructura interior y las escamas que protegían el edificio. También nos interesaba mostrar la estructura interior, bastante rica en cuanto a situación. Esta es la planta de la base, en la que ya se aprecia la estructura con una situación de esvástica y un pilar central que nos organizará todo el sistema. En algún momento, esta es la planta baja, se vacía lo que es la zona de porche y entrada, como exigencia también de las bases del concurso, y se realiza un gran hall central al que se abocan todas las aulas. Esta quizá es una cosa más mediterránea, esta cosa de pensar en el patio central. En este caso, claro, estamos en Suiza, no podemos hablar de un patio central porque nieva, así que acabó siendo un patio cubierto, pero entendiendo que el patio es un espacio que reúne y a nuestro parecer también humaniza las edificaciones. Así pues, se libera este espacio central poniendo un solo pilar en medio que nos irá de arriba abajo, irá apareciendo. En el hall de entrada se deja un doble espacio que organiza el resto de aulas y va apareciendo este espacio central que se acaba conformando con un círculo, extrañamente, por cuestiones de avance de proyecto, ¿no? En principio era todo en madera, después nos dijeron que no, que la parte central tenía que ser de hormigón por cuestiones de fuego, y fue como
un juego para dejar fluir este hormigón que se contraponía con la estructura más rígida de madera. Esta es una maqueta donde se ve bastante claro, donde estructura y espacio coinciden, marcando la zona central de espacio libre con servicios, a donde abocan todas las aulas y todos se relacionan a través de este espacio central con el pilar en forma de árbol. Esto es el inicio de la construcción, donde ya se aprecia la estructura que coincidirá con la estructura de madera. Aquí tenemos las secciones que van cambiando y provocando estos espacios tan interesantes que nos parecían en dobles y triples alturas, dejando entrar la luz por un lucernario en este caso, puesto que la nieve no nos permitiría mucho más, y que acaba siendo un espacio de reunión donde todos los niños se ven y cruzan las miradas. Tenemos que tener en cuenta que una escuela, los niños pasan más tiempo allí casi que en sus casas, ¿no? Y finalmente los alzados, donde acabó apareciendo la estructura de madera que en un principio estaba totalmente tapada, pero tratando con los estructuristas, tratando con los ingenieros, acabó pareciendo una situación más adecuada. También acabaron apareciendo estas escamas a final de la fachada para solventar problemas con la nieve. Y tratamos de, bueno, este es el mock-up a 1:1, tratamos de estudiar cada punto del proyecto al máximo posible. Esto es una situación que, al menos en España, no se da. A nosotros nos sorprendió bastante, que es antes de empezar el edificio, aparte de que ya habíamos pasado 2 referéndums de votación popular, uno para saber si querían dinero para hacer una escuela y el otro para saber si querían esta escuela. Lo decidieron que sí y la tercera prueba, por decirlo de alguna manera, es que montan esta especie de postes que marca exactamente cuál será la altura y la posición del edificio. Y si algún vecino tiene algo que decir, es el momento, ¿no? Por suerte nadie dijo nada. Y la cosa fue adelante. Pero bueno, es una situación, una relación que normalmente no se da y que es muy interesante, en el que todo el mundo tiene sus derechos y tiene su capacidad de opinar. Aquí ya pasamos al estudio concreto de cada pieza. Para nosotros es muy importante el hecho de trabajar cada espacio al detalle y tenerlo todo absolutamente dibujado. Este es el espacio del hall de entrada, en el que aparecían 2 alturas. Aparecía también algún elemento, no es aquí el caso, pero que más de decoro, pero también de decoro, no, de decoración. Pero también como elemento de transparencia y para dejar entrar la luz. Siempre aparecen de nuevo otros 2 pilares, en este caso, bueno, ya los veremos más adelante,
dos piezas muy robustas en contraposición con el pilar central, que es una pieza esbelta y alta. Estas son las maquetas de trabajo ya a posteriori, donde nos permiten estudiar cada punto, cada detalle, cómo se hará en el proyecto. Y este es el estudio de un aula, el estudio pormenorizado. Otra cosa muy importante que es la relación con la gente que va a habitar este edificio. Siempre hubo un constante diálogo con el director, con los profesores, y nos ayudaron a conformar lo que iban a ser las aulas con un espacio donde los niños en Suiza deben cambiarse de ropa al llegar, porque normalmente en invierno llegan con las botas de nieve, los trajes de nieve, y tienen que pasar al aula en una situación más confortable para ellos. Y dejando aquí detrás todo, pasaban a un aula limpia. Este es el estudio para mostrarle a los profesores y al director. Siempre sin olvidar la estructura de madera que nos habíamos ido encontrando en las arquitecturas tradicionales. Y esto es ya el momento de la construcción de este pilar, que nos parecía como un elemento muy importante porque estaba era justo el centro de este espacio de relación entre los niños, que queda iluminado por el lucernario superior. Aparece como un elemento esbelto que acaba en forma diríamos, de árbol. Y aquí, estas ya son las fotos finales, una situación bastante especial. No es que nieve cada día en Suiza, aunque ellos vayan preparados siempre, pero coincidió el día que hacíamos las fotos con una gran nevada. Aquí se puede apreciar el edificio en contraposición con el pueblo, con este cubierta también en este caso a 4 aguas por la dimensión. Con la base de hormigón, con estos dos pilares casi a modo de juego, casi a modo de juego. Estas dos piezas como rotas, como un juego de niños que cambia de forma y de tamaño, y que se aprecia que soportan un peso muy grande sobre ellos, en contraposición con el pilar interior, que lo único que aguanta es la estructura de cubierta. Otro espacio, creo que se ve en esta foto, no se aprecia mucho, pero otro espacio importante vuelve a ser este espacio de reunión exterior. Aquí delante, lo que pasa es que con la nieve no se aprecia mucho, se realizó una plaza de forma circular. Todos sabemos que cuando estás en una cena o en una comida, no es lo mismo estar sentado en una mesa larga que estar sentado en una mesa circular, ¿no? O redonda, en la que todos se ven y todos pueden interactuar. Volvería a ser el mismo caso que en el interior.
Aquí se aprecia este espacio exterior, que bueno, ahora ya está con iluminación y aquí estaba sin acabar del todo. Los dos pilares. La celosía que permite entrar luz al interior y las escamas que se convierten en escamas de cobre para que no se pudran con la nieve, ¿ve? Como sucedería aquí. Claramente se distingue no solo con la manera, con el tipo de madera, sino con el color, lo que se estructura, lo que es la piel de la fachada. Y al final pues llegamos a ciertos detalles como el hacer las lámparas o el diseñarlas, no sé cómo decirlo, lo más sencillo que podíamos para que no se disparasen los precios. Y esto es el aspecto que tenía la escuela poco después de la inauguración, en la que nos hace mucha ilusión mostrar cómo los niños colgaron todos estos corazoncitos donde daban las gracias a los arquitectos, a los ingenieros, al ayuntamiento, a todo el mundo, porque les parecía que les habían ofrecido un edificio que les iba a ser muy útil. Este es el pilar central que va de arriba a abajo y donde se aprecia el cruce de miradas al salir de las aulas. Incluso desde las aulas también se puede ver en algún momento el exterior y este punto de relación común. Esta es el aula de los más pequeñitos. Detalles de escalera. Y las aulas entre aulas, como si dijésemos, las aulas de tutorías, que también miran a este espacio exterior, a este espacio interior para que parezcan más amplias y tengan más los detalles finales. Este es el espacio donde los niños se cambian con un cambio de pavimento, con unos bancos para que se puedan sentar, puedan realizar toda la actividad antes de entrar a la clase. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irene. Voy a invitar ahora a Moto en Francia. Son muy conocidos, lo digo para nuestros amigos españoles. Es un estudio de arquitectura que ha sido fundado en el 2003. Gilles Delalex e Yves Moreau. Es un equipo ya internacional y esto es lo interesante en su composición. Ya desde el principio, uno se formó en Grenoble y en McGill, en Canadá, y el otro, Yves Moreau, en Saint-Luc, en Bélgica. También tras haber pasado por una escuela en
Helsinki. Moto no significa nada en español, ¿no? Supongo. Moto sí, pero moto no. Pero en finlandés, en finés, sí significa algo. Porque el finés lo traduzco, la forma, y es precisamente su trabajo cuestiona la forma de una manera muy interesante y muy crítica. Y es lo que nos encanta con Moto. Moto, y lo digo para nuestros amigos españoles, son parte de este renacimiento del paisaje francés con Grutter, con Data. Hay otros, pero bueno, quiero mencionar a estos porque están, digamos, muy estrechamente relacionados con nuestro programa ahora y les cedo la palabra y luego pasaremos a tener una discusión juntos. Pues muchas gracias. Gracias también por la invitación, la verdad. Nos emociona mucho estar aquí ambos. Hemos montado una presentación para esta noche en particular para intentar contestar al tema de la Bienal. El tema que queremos presentar es el del público, porque hemos trabajado mucho tiempo y hasta ahora con programas, hemos trabajado sobre programas públicos. Y claro, esto nos cuestiona porque el público, lo público, es algo fantasma. No conocemos las personas con las que va a interactuar la construcción. O sea, público no se opone a privado en este sentido. Yo creo que era un tema que parecía muy claro en un momento. O sea, el Estado construía edificios públicos y quedaba claramente explicado que había edificios que servían el interés público y otros edificios que servían el interés privado. Y las cosas hoy no son tan claras y es lo que nos cuestiona. Volvemos a las competencias de los constructores hoy en día, cuya acondicionamiento y que antes era a manos de los colectivos locales, hoy pasa por las manos de los grandes inversores privados. Y luego vemos que los grandes edificios y programas públicos, su espectro se amplía, un tipo nuevo de edificio que va desdibujándose. O sea, hemos optado por este tema para plantear una pregunta que es un poco transversal aquí, preguntándonos cómo se puede hacer que la arquitectura pública, para un poco parafrasear un poco a Bruno Latour, cómo podemos hacer de la arquitectura edificios que no son necesariamente públicos en la vida colectiva de la ciudad, si siempre, digamos, no hay una parte, un trozo, un dispositivo que les permite escenificar al público, escenificar a la muchedumbre, teatros del público que participan en la vida de la ciudad. Queríamos empezar con una pequeña historia, a lo mejor la conocen, estas plataformas marítimas militares, que es un poco conocida, que se llama Sealand, que es una plataforma que ha sido fabricada y construida en 1942 por la Armada Británica, por la Navy, que hoy se ha convertido en un estado privado. O sea, ha pasado de ser de una infraestructura pública a un estado privado. Queríamos contar un poco la historia, que es bastante divertido, que nos puede aprender algo. Hay muchas plataformas que fueron construidas en el estuario del Támesis. Eran fuertes Munsell, porque Munsell era el ingeniero que había inventado este tipo de construcción. La historia es que se habían construido de, digamos, forma industrial sobre chalanas, digamos, en el dique seco, y luego se sumergían en unos bancos de arena y ahí se estabilizaban. Y con el paso del tiempo, un ex mayor del Navy se da cuenta de que estas plataformas están en las aguas extraterritoriales y las reivindican como un Estado independiente y se llaman príncipe y príncipa y princesa del Sealand. Y después la plataforma tendrá una historia un poco descabellada porque la Armada, la Navy, intentará intimidarles, alejarlos,
digamos, pero el primer ministro de aquella época intentó hacer un putsch, va a encarcelar a su hijo heredero Michael y luego recuperaron la plataforma. Esto estuvo en titulares de la prensa. Y esto es el día en 67 cuando se hicieron con la plataforma y fue una radio pirata y la arquitectura desempeñó un papel ahí porque no fue, digamos, una casualidad de que llegara a este punto. Esta plataforma con sus pilares potentes, masivos, muy militares y a la vez es una plataforma muy frágil, muy pequeña, pero a la vez un poco colgada desde lo alto. Ha desempeñado un papel porque de alguna manera es un edificio, una estructura que probablemente exija cierta apropiación. O sea, es un edificio hiperpúblico, puede que sea el edificio más público, lo cual puede explicar un poco su historia, un poco increíble. Entonces vamos a empezar con nuestros proyectos que vamos a describir rápidamente, intentando mirarlos a través de, digamos, el prisma del público, o sea, un lugar de vida que se llama Public Answer. O sea, el nombre fue traducido en Saclay, en la ciudad de Saclay. Es un proyecto un poco como un manifiesto. Es un edificio un poco peculiar porque viene compuesto por distintas actividades públicas superpuestas unas encima de otras y tiene un dispositivo muy específico que es esta escalera casi monumental, si se tiene en cuenta la dimensión del edificio, que atraviesa todo el edificio desde el interior, que da acceso a todas las actividades 24 horas al día, independientemente el hecho que no tiene, digamos, recibidor, un hall de entrada, pero está dentro del edificio, pero a la vez es exterior porque es algo que permite, digamos, abrir sobre todo los espacios intermedios. La seguridad del edificio es una escalera doble y la imaginamos como un lugar, como una calle interior que se practicaría cada día y que da acceso hoy a toda una serie de espacios que son como un poco lugares no programados, como terrenos baldíos, lugares no específicos de los que tenían que apropiarse los usuarios que aún no se conocían y que hoy en día son investigadores, estudiantes, docentes que hoy en día practican ahí. Es la universidad de lo que se llama el Llano de Saclay, que está en las afueras de París. Y ahí, en la cumbre, podríamos decir, del edificio, hay un tejado aquí, un techo que hace las veces de plazoleta, como colgada en el cielo, donde se puede jugar al baloncesto. Y justamente con esta plaza que está justo por encima de los árboles y se puede ver, claro, el paisaje desde arriba de la zona del llano de Saclay. Queríamos insistir en este dispositivo que es la escalera y la circulación que va enredándose alrededor de la escalera y que están justo a la periferia del edificio. Otro proyecto, otro concurso que realizamos hace poco, que es un poco un primo hermano de Saclay, que es en Bruselas, es la Escuela de los Medios de Comunicación y Relaciones Públicas. Es un tema público, ¿no?, que es recurrente. Es una escuela, también es un equipamiento universitario muy parecido al anterior, pero ahí tenemos una exigencia urbana que nos obliga a, digamos, alejarnos desde la parte interna de la manzana. Tenemos aulas muy grandes que son estudios de grabación y pequeñas células de montaje que son minúsculas, que hacen apenas algunos metros cuadrados. Así que hemos organizado el edificio como una gran estantería muy ancha en su base, que hacía referencia a las gradas que se podían ver en los estadios, con dos fachadas, una que es muy lisa, que da sobre un parque, que es la fachada pública. Hay una fachada trasera que viene caracterizada por estas terrazas en huida, digamos, y que son espacios para los docentes, el personal de la escuela.
Aquí vemos como dentro la idea era trabajar esta arquitectura para que atraviese, digamos, la totalidad del edificio, estas alturas muy importantes, y que los estudiantes que van a rodar para las cadenas de televisión belgas podrán así aprovechar el espacio para rodar dentro del edificio. O sea, ahí hasta incluso pueden montar un diario, un telediario. Estos edificios son como unos andamios, espacios públicos verticales, un espacio poco imaginario que solicita el cuerpo, o sea, la diferencia entre el espacio horizontal y vertical. El vertical hay que, digamos, subir, hay que trepar, lo cual realmente compromete a los usuarios que no son pasivos. Aquí tenemos una casa de metrópoli en la ciudad de Saint-Lô, en Francia, en Normandía, una pequeña ciudad, y la idea aquí era de que se iba a instalar un polo, un tecnopolo. Son zonas de actividad, un polo industrial más bien orientado hacia las nuevas tecnologías. Suelen ser, digamos, implantaciones en zonas donde hay muy poca actividad. Y aquí es una iniciativa interesante, ya que se trataba de crear una casa con actividades, lugares que iban a atraer a las empresas, porque era un lugar, digamos, de encuentro de quién llegaba primero. Claro, la dificultad es que era visible desde la carretera nacional y teníamos el terreno un poco en una hondanada, un poco una vaguada, y la idea hacer como un billboard superponiendo un edificio muy estrecho que permitiera, digamos, abarcar las oficinas y fabricar un plano de planta abajo. También siguiendo esta metáfora urbana, teníamos el auditorio en el centro como un foro, como la plaza central que lo rodeaba, lo cual, y luego enredándose en torno al auditorio, una galería para espacios de exposiciones temporales para crear eventos del futuro tecnopolio. O sea, el polo industrial. Ya ven, el edificio está, digamos que es bastante fino, que da la sensación de una especie de andamio mediático, y es así que lo hemos tildado de andamio mediático. Y te cedo la palabra. Entonces, esta parte pública de la arquitectura no se aplica únicamente a los equipos, a la infraestructura, al espacio público, sino que se aplica asimismo a la vivienda. Y hemos intentado aplicarlo a este proyecto de vivienda colectiva en París, en el Distrito 13. Es una pequeña parcela, tenemos un contexto denso con, digamos, viviendas muy importantes alrededor. Y la idea aquí era proponer una vivienda colectiva compuesto por una superposición de casas individuales. Entonces, nuestro cliente es un promotor, Kaufmann y Broad, que conocemos bien en Francia por su catálogo de pequeñas casas. Se puede seleccionar esta o no, prefiero esta. Entonces pensamos que podría ser interesante, digamos, poner de manifiesto sus técnicas, trabajando con un proyecto de superposiciones, con una composición de fachada que se podía, digamos, customizar. Aquí hemos dicho, pues en esta pequeña parcela, la idea era juntar 3 pequeñas torres que acogen o bien viviendas individuales o bien pequeños talleres, y así es que estas pequeñas torres vienen relacionadas por un espacio exterior, un espacio común, y toda la circulación vertical que une estos distintos niveles se hace fuera, al exterior, o sea que no hay pasillos, corredores, entradas, recibidores, o sea que estamos en un espacio común externo, digamos que es el contacto físico entre los distintos habitantes que trabajan en cada nivel.
crea, por lo tanto, esta estantería en la que se insertan estas distintas viviendas y una escalera y un ascensor que permiten, digamos, subir a lo alto de esta estantería y llegar a las terrazas que están arriba, un poco una referencia a este high rise de Wines, esta idea de estantería de gran magnitud. Y para poner, digamos, de manifiesto esta idea de catálogo, hemos definido unos 20 o 30 tipologías de fachadas diferentes. O sea, la idea era decir, bueno, pues a los distintos habitantes, decir, bueno, pues tienen este catálogo de distintas fachadas y puede seleccionar usted su fachada para crear este gran ensamblado en esta estantería. Entonces, claro, esto cuestiona la idea y sobre todo en París, en una superficie que es pequeña, densa, compacta, cómo se vive junto, o sea, que no se habita entre la vivienda individual y la vivienda colectiva. Más bien aquí se trata de trabajar juntos, vivir juntos, pero cada cual en su propia casa. Es esa cuestión, esa pregunta de vida entre dos aguas, digamos, lo público o lo privado, que nos interesó en este proyecto. Otro proyecto de vivienda es un proyecto de vivienda para jóvenes científicos, investigadores. Y así nos planteábamos la pregunta diciendo, bueno, los edificios es un poco como nosotros. Hay una parte privada y hay otra parte que es pública. Y el investigador, a fin de cuentas, pasa mucho tiempo en su casa a trabajar y luego tiene la necesidad de conocer a gente, de intercambiar. Y pensamos que para este programa y en esta situación era interesante y que a lo mejor también la podíamos contrastar, diferenciar ambas, de modo que se crease dentro de la parte inferior, en este, digamos, conjunto de hormigón, que es de hormigón, porque es como una, digamos, viene como una protuberancia de una infraestructura urbana en el distrito 13. Estamos aquí tenemos el metro por debajo, tenemos una boca de metro que llega justo debajo del edificio y todo esto lo teníamos que aprovechar. Tenemos este zócalo de hormigón en el que vamos a encontrar la casa de los científicos, donde se van a poder reunirse y conocerse todos los investigadores en lugares. Hay un bar, hay una cafetería, hay un pequeño jardín exterior, hay salas de reunión, salas para el coworking y luego en la parte superior hay una parte más privativa y ahí ya no estamos en una estructura de hormigón, sino de madera. O sea, es un pequeño desafío tener 50 metros de altura de madera donde estarán todas las habitaciones de los estudiantes. Así que jugamos con la dualidad entre la parte muy pública, muy abierta sobre la parte exterior, con la parte baja en las relaciones con todas estas funciones comunes de la casa de los científicos y luego la parte, digamos, más monumental, un poco a la neoyorquina, un poco entre comillas, y luego tenemos esta parte más privativa, más cerrada, más calurosa, porque estamos en este diseño de madera donde están todas las habitaciones, los estudios de los estudiantes. Claro, todo el interior es de madera y tenemos estas vistas, esta apertura, digamos, que abre sobre la ciudad, sobre todo lo que es urbano, a nivel bajo de todas las zonas de actividad. Esta dualidad público-privado, pero en el sentido del sentimiento, lo hemos vuelto a trabajar aquí en un proyecto que hemos entregado en la calle Stendhal, en París, en el distrito 20. Público-privado otra vez. Es un edificio que acoge a 3 públicos diferentes. Tenemos a una guardería para bebés. Tenemos un centro de acogida de emergencia para alojar a las personas
condiciones difíciles, o sea, es una parte social, y luego tenemos digamos, una vivienda social muy clásica. La cuestión es cómo hacer que convivan en un solo edificio estos tres tipos de públicos y luego cómo hacer que convivan estos tres públicos en un barrio con vecinos que eran temerosos, que veían la llegada de estas personas un poco, digamos, complicadas. Así que proponíamos para este proyecto un dispositivo que son estos grandes estores blancos que vienen aquí a envolver el edificio y que vienen a crear, digamos, esta parte privada y pública. Es que así permite a cada cual con este dispositivo, digamos, es una ocultación del sol, pero también ocultar el día. Uno puede mostrarse o esconderse de la ciudad y la actividad o la manera con la que se ocupa el espacio, la manera con la que se ocupa el balcón del edificio de la vivienda, se revela o se esconde en función del deseo de los habitantes. Y estos grandes, digamos, visíos estores que están del lado del jardín están un poco alejados, están en la extremidad del balcón, y cuando se han bajado se ve un poco que la gente puede salir y utilizar el balcón como si fuese un espacio adicional, pero no obstante estando en su casa con cierta privacidad. O sea que aquí la gente escoge, claro, cómo lo quiere. Pero dábamos esta posibilidad y era bastante interesante mostrar mostrar y esconder la actividad a lo largo de las horas, de los días y de la gente que mantenía una actividad más o menos diferentes y teniendo en cuenta esta exposición al espacio público. Luego es un edificio muy abierto sobre su entorno porque al estar ubicado en el distrito 20, un poco sobre la parte alta de París, tiene unas vistas magníficas sobre el resto de la ciudad y es muy agradable ver la ciudad y mirarla. Y aquí queríamos acabar con un tercer proyecto que es una escuela en la ciudad de Boulogne, que se encuentra en el oeste de París. Es lo que se llama un grupo escolar. Hay 18 clases, parvulario, infantil. Lo interesante es que se ha construido sobre el antiguo sitio que acogía a las plantas del Reno. Hay un gran trapecio ahí que se ha construido a lo largo de los años, pero aquí estamos en un contexto un poco diferente. Estamos en la ciudad, en una parcela que es muy grande, triangular, y tenemos un programa de colegio, escuela, que es casi demasiado grande respecto del espacio, porque teníamos que tener un espacio muy grande, digamos, de plazoleta, que sirve a la escuela, que es la interfaz con la ciudad, pero también podría servir este espacio a un instituto también escolar que está enfrente. Entonces, este proyecto es una escuela piloto para, digamos, lo digital, o sea, es la idea aquí de hacer una revolución industrial en la segunda, tercera e incluso cuarta revolución industrial. Y el espacio público aquí viene compuesto por toda una serie de compromisos. Tenemos esta plaza, tenemos, digamos, los patios de recreo para infantiles en el planta baja, y luego tenemos una serie de patios, digamos, de centros pedagógicos que van, digamos, enredándose en torno a este patio central. Cada patio hace de porche para, digamos, para en la plaza de entrada para los padres, pero también hace también de porche para el parvulario en la parte interior, y poquito a poco se va subiendo para llegar al final de este circuito de superposición de espacios públicos hasta el gimnasio, que es, digamos, un poco la culminación de estas especies de almenas para
Aquí es también una sala de concierto, una sala de espectáculos y con la voluntad de hacer realmente un equipamiento para la ciudad. Podemos imaginar que por la noche tenemos esta sala que se ilumina, que, digamos, está ahí metida dentro de la ciudad como que si fuese un espectáculo. Y aquí estamos en el gimnasio, en configuración de deportes, pero también vemos los altavoces. Hay toda una escenografía posible que sea también para el digital, pero también muchas más actividades. Y esta fachada es una fachada muy grande de metal azul que hace referencia, por una parte, al pasado industrial de Renault, pero que a la vez también para nosotros es una referencia al universo digital, una manera de recordar que IBM antes se le llamaba Big Blue. Así que tenemos esta superposición de espacio público y de espacio externo, de centros de creación que a la vez genera esta forma. Y para concluir, algunas palabras acerca de esta noción de público. ¿Qué es lo o el público? Es una entidad que no controlamos bien, no conocemos el público. En general, conocemos a nuestro cliente, a nuestro digamos, financiero, pero el usuario final no lo conocemos. Entonces, en este proyecto pues podemos imaginar cosas y consideramos finalmente el público como una materia. Tenemos el hormigón, el vidrio, los ladrillos, la madera, lo metálico, y luego finalmente el público, la muchedumbre, es algo un poco fantasma, una materia con la que se intenta trabajar, una materia que se intenta escenificar. Y finalmente nos decimos que, bueno, uno de los motivos por los cuales intentamos hacer que nuestro proyecto sea público, ¿por qué intentamos integrar esta parte pública dentro de un proyecto? Tenemos una pequeña impresión de que el espacio público a nivel del, digamos, del suelo se ha convertido en algo neutral, neutro, digamos, tranquilo. Hay, digamos, se pueden hacer los monopatines, las bicicletas. Es un espacio muy utilizado y pensamos que a lo mejor nuestra arquitectura no tiene que ser neutra y que en la arquitectura hay que encontrar cierto contraste y que estos encuentros forzados de este público que proponemos en estos edificios participa también en la animación de la ciudad. Así que la idea esta noche no es la de intentar establecer un vínculo entre el trabajo que realizan, pero más bien de hablar de la cuestión esencial que se plantea aquí de más habitar y más humanizar. No están ustedes en las mismas situaciones porque vemos que aquí en el proyecto que nos ha mostrado Irene estamos casi en el campo, estamos ahí, digamos, a los márgenes de un pueblo y ustedes están en la densidad, o sea que ya es algo que se opone, los contextos son diferentes y los proyectos dan una respuesta perfecta a esto. Yo quisiera que reaccionaran sobre temas cruzados y primero quisiera hacer una pregunta a Irene, la cuestión de la materialidad, porque en realidad veo que en su trabajo, porque aquí solo nos ha mostrado un proyecto en Suiza, pero todo lo demás que se hace en Mallorca es precisamente viene a reforzar esta idea de la materia como proyecto. Es la materia la que construye el espacio y esto realmente es una característica de tu trabajo que es la verdad muy extraordinaria. ¿Nos podrías contar un poco cómo trabajáis con la materia para diseñar estas casas? Porque en Mallorca son esencialmente viviendas y algunos edificios.
Bueno, simplemente surge todo un poco con la crisis en España, en la que te ves abocado a buscar maneras de primero abaratar precios y segundo bueno, la crisis nos lleva a abaratar precios y a buscar soluciones que sobre todo hemos ido encontrando durante la tradición, ¿no? que usábamos un tiempo para construir, que no teníamos que ir a buscar fuera de la isla, que nos suponen sobrecostes, que nos suponen tiempo y que suponen un problema al final, digamos que ecológico, ¿no? Y un poco a partir de esto fue lo que nos hizo ir buscando esta, digámosle, red de no me sale la palabra, craftsmans, artesanos, que gracias a la insularidad aún se mantiene bastante fuerte en Mallorca y en todas las islas. Y fue a partir de aquí como procuramos entender cómo el obrero era capaz de trabajar los materiales y un poco aprender de lo que él sabía, aprendiendo de lo que él sabía y llevándolo un poco más allá. Tratamos de crear estos espacios que aparentemente son como más locales, digámoslo así, son más de espacios mediterráneos, porque al final es simplemente que con los recursos que tenemos, con la tradición que tenemos y con las tipologías que nos ha dado esta tradición, llegamos a construir de esta manera. Ha insistido mucho en la cuestión de la repetición, inspirarse de la tradición de lo vernacular para justamente repetir, y en el número del croquis, que lo tiene totalmente dedicado, que es la referencia de la referencia en el croquis, dices bien que en realidad nunca buscas a ser original, puesto que no es el objetivo del estudio de arquitectura. La idea es repetir el gesto, es trabajar sobre la misma tipología y jugar con la variación. Y es justamente ahí donde empieza la originalidad, o sea, cómo se utiliza esta sutileza de cómo evitarlo, cómo la imaginan, si es conceptual o viene así, por así decir. Bueno, viene... La tradición al final es una repetición que con cada persona, cada artesano que la repite, son unas manos diferentes, es un movimiento diferente y evoluciona cada pieza, ¿no? Y la evoluciona tanto técnicamente como en cuanto a aspecto, ¿no? Y obviamente siempre para mejorarla, nunca para empeorarla. Y nuestra intención también es un poco el tratar de, con esta tradición, dar un paso más y conseguir una cierta mejora. Está claro que hoy en día no tenemos las mismas técnicas que en el pasado, o sea que hemos evolucionado y podemos llegar a mejores resultados. Lo digo para nuestros amigos de Moto, los TED dicen que están muy a gusto con el regionalismo crítico. Es la expresión que utilizan, o sea, muy a gusto. O sea, que podríamos decir que es su terreno de predilección. ¿Qué significa para vosotros? Porque, claro, quedáis muy alejados de esto, trabajáis en un medio urbano. ¿Qué tradición podría repetirse, sobre todo cuando se mira la ciudad de Saclay? ¿Dónde se va a encontrar la tradición? ¿Era esto un campo de remolachas o no sé, o cualquier otra producción?
¿Cómo veis este tema? Hay un contexto que siempre antecede, que precede. Antes de llegar a un sitio, siempre hay un contexto. Sí, hay algo que existe, que, digamos, es la historia de la arquitectura. Yo creo que todos estamos influenciados por nuestros medios y con Yves nos conocíamos, veníamos del norte, veníamos de Suecia y de Finlandia. Nos encontramos en París un poco como dos extranjeros y trabajábamos por primera vez en Francia. Era nuestra primera experiencia profesional y hemos aprendido un poco la arquitectura en Francia. Yo creo que en Francia hay una tradición muy moderna. Hay autores que eran los padres de nuestros padres, Alots, Prouvé. Bueno, es algo muy fuerte en Francia y yo creo que hoy tenemos unos autores que no son de nuestra generación que reivindican esto y en nuestra generación nos hemos instalado en una especie de tradición que a lo mejor no se llamaba así, pero que a pesar de todo era una tradición moderna. No eran los regionalismos, ya que a pesar de todo sí lo apreciamos, pero creo que nos hemos instalado en una tradición. Hablando de vernacular, puedo decir que hay un vernacular que es global. Muchas veces nos dijeron, ¿pero por qué en Saclay lo hicieron de hormigón? Bueno, pues la industria del hormigón es lo más barato y es la manera con la que se construye por doquier. También es una tradición francesa, lo del hormigón es cultural. Sí, yo creo que somos muy, muy franceses, porque, bueno, no tanto, pero de adopción, ¿no? Incluso el belga del equipo es francés. Bueno, soy belga, neerlandés, pero yo nunca he trabajado en Bélgica, así que únicamente he estudiado, ¿verdad? Pero no he trabajado nunca realmente, o sea que cuando ahora hacemos toda una serie de concursos en Bélgica, descubrimos una práctica local y nos vamos adaptando, mientras que efectivamente, bueno, ellos me consideran un poco como un francés. Y luego, al hablar de la ciudad de Saclay, y era también cierto para el proyecto de Saint-Lô y el contexto. No había un contexto al principio y nos presentamos ahí con un edificio. Y este edificio, la ambición que teníamos era decir, bueno, pues este proyecto, que es un proyecto un poco como de primera piedra, porque viene antes de lo urbano, antes de lo que va a rodearlo. Y pensamos, bueno, pues este edificio ya tiene que integrar una parte de urbanidad o de urbanismo antes de todo lo demás. Así que cuando no hay contexto, pues hay que inventarse un contexto y anticipar la ciudad, pero ya dentro del edificio. Por eso que esta noción de público dentro de los edificios para nosotros es esencial. Irene, justamente hemos hablado de la crisis en España y cómo los arquitectos salían fuera a buscar otra cosa. ¿Por qué vosotros no miráis hacia Latinoamérica, pero sino más bien Suiza? ¿Qué es lo que os atrae allá? ¿Es esta arquitectura rural? ¿Es lo que os lleva ahí? Yo he hablado aquí del regionalismo, pero parece que justamente ahí donde más a gusto estáis es en esta ruralidad. Lo he leído. ¿Por eso habéis escogido a Suiza? No, fue una cuestión práctica. Sí, en principio fue una cuestión práctica a nivel de idioma, a nivel de proximidad, a nivel de que había muchos concursos, era la zona donde más concursos había, una cuestión. Pero nuestra sorpresa fue al llegar allí y conocíamos muy poco Suiza y a medida que íbamos entrando en estas poblaciones más pequeñas, en esta infraestructura que tienen de granjas por todo el país, nos iba interesando cada vez más. También tenían una cosa
muy importante, que era la cuestión de que hacían muchos concursos de escuelas, que para nosotros siempre hemos pensado, ya teníamos la reforma de una escuela en Palma, y Jaume, mi socio, había hecho la tesis sobre la PhD sobre un arquitecto que había construido la mayor parte de las escuelas de Mallorca en la época de la República, y siempre lo hemos considerado como un espacio a habitar, como otra casa, por decirlo de alguna manera. Y nos interesaba mucho el concepto de en dónde pasan la mayor parte del día los niños de nuestros hijos, ¿no? Y fue un poco toda esta suma de situaciones las que nos llevó a... Es la escuela como una segunda casa, ¿no? Esta sería un poco la idea, ¿no? En los Muotos, para vosotros se puede decir que el hilo rojo, el hilo de Ariadna, es un poco la estructura. Es lo que os, digamos, relaciona con los data, con toda esta nueva generación. Es una estructura que es muy fuerte. Podríamos hablar de Christian Pérez, que estudia en Suiza, aunque está en Berlín ahora. O sea, pertenecéis a esta línea muy fuerte. Bueno, yo sé que habéis aprendido en el norte, pero esto no viene del norte. ¿Qué hace que lo volváis a poner en la agenda como si fuese un poco el retorno? Bueno, nosotros como en España hemos nacido en un estado de crisis. Entramos en la escuela y sabíamos entonces que no íbamos a tener trabajo después. O sea, nosotros pensamos que ni siquiera íbamos a hacer arquitectura. Y pensamos, bueno, pues si lo podemos, lo haremos, pero nunca pensamos ahí, digamos, que lo íbamos a hacer. Y luego llegaron los pedidos. La verdad, estamos muy contentos. Somos una joven agencia, llevamos 15 años trabajando juntos y hemos conocido esta crisis del público, que, digamos, edificios que tenían un presupuesto que no era suficiente y siempre parecía que los programas valían la pena, que había que encontrar soluciones y finalmente el proceso, la manera de proceder, tenemos muchas ideas y luego que lo quitamos todo para poder respetar, digamos, todo lo que es el ahorro, la economía. O sea, muchas veces es la estructura, incluso cuando le das la vuelta a un edificio de una manera muy plástica, se queda únicamente en la estructura que se ha implantado ahí justamente gracias a su racionalidad, que no suele ser el primer objetivo, pero muchas veces pues acabamos encontrando que la estructura es muy bella, como si fuese la parte esencial del edificio, y yo creo que así es como permanece, siendo, digamos, la cosa esencial que está ahí desde el principio y que no se considera como algo fundamental. Ahora, claro, lo miramos porque hemos dado cuenta que era un tema que nos interesaba, pero nunca son muy sofisticadas. No, es cierto, y la primera imagen lo decía cuando mostráis Sealand, se ve claramente que lo que estáis mostrando aquí es la estructura, es lo esencial, es una plataforma, y ahí se va a instalar la vida. Pero esto, finalmente, Yves, la estantería, el estante, estos son los arquetipos y luego ahí se mete lo que se quiere. Esto es la respuesta a la crisis, es inventar una máquina genérica que pueda dar respuesta a todo. Esta es la solución contemporánea. No, y sin intentar volver a hacer dos veces el mismo proyecto, porque esto nos aburriría muchísimo. Sí, efectivamente es esto. O sea, es volver a visitar un poco el tema. Efectivamente, la estantería, digamos, un poco el casillero donde se ponen estas figuras que se adaptan en función de las situaciones. Es cierto que el trabajo, bueno, trabajamos mucho sobre el programa, sobre un concurso, intentamos entenderlo para ver un poco qué es lo esencial dentro del programa, incluso si hay que quitar elementos de este programa o al contrario agregar otros, y que hace que finalmente, bueno, pues lo volvemos a cuestionar todo y finalmente la estructura
se van colocando de manera bastante natural. O sea que no hay ningún desafío estructural, no hay ninguna proeza de, digamos, hacer todo lo más fino posible. Incluso si en Saclay lo hicimos exactamente el contrario, digamos, la materia, el espesor de la estructura era importante. Queríamos marcar, digamos, lo pesado que tenía esta estantería y sentir esta potencia, entre comillas, y a la vez ser pequeñín debajo de estas grandes vigas. O sea, es un trabajo sobre el espacio también, pero no únicamente. Sí, es verdad, viene del programa, intentamos arreglarlo, trabajamos únicamente sobre la organización. Es esto lo que nos interesa, cómo se organizan las cosas. Y al final es la estructura que nos permite hacer que las cosas se mantengan a cada lado por distintas partes, y nosotros conseguimos, digamos, alcanzar el proyecto. O sea, la estructura ya supera el programa y es muy importante. En Francia somos un país donde tenemos unos programas extraordinarios. No se sabe por qué se hace el edificio, qué vocación tiene, pero en cambio sabemos cuántos enchufes hay en cada sala. Esto, un programa, digamos, no cambia. Es como una Biblia, no hay, nada cambia. Nosotros nos lo tomamos muy en serio y sabemos que la arquitectura tiene que existir, digamos, hacerse con todo esto. Y porque, claro, el programa, todo lo previsto, no se va a hacer así, se hará de otra manera. O sea que hace falta tener una anticipación. O sea, ¿quieres decir que los programas carecen de humanidad, de esa dimensión? Para expresarme así. Sí, sí, totalmente, estamos de acuerdo. Siempre son cuantitativos y no tanto en el lugar, la cuestión del lugar. Y también se diseñan en un momento determinado, para un momento, entre el momento en que se diseña el programa, el momento en que hacemos el concurso, hacemos los estudios, hacemos la obra y entregamos el edificio, pueden pasar 7, 8, 9, 10 años. Y es cierto, o sea, no lo hemos dicho así, pero es verdad que toda la parte humana queda ausente del programa, que piensa por sala, por función. Entonces, a veces decir, ¿por qué no hacemos dos cosas en una sala? Es muy humano hacer dos cosas en una misma sala, pero el programa nunca lo contempla. Por eso siempre nos damos mucha libertad en el programa, que no nos ayuda mucho a ganar los concursos, pero que hace que nos parezca bastante esencial si uno se proyecta dentro de esto, si nos imaginemos qué puede ocurrir. Entonces, yo quisiera, Irene, saber si hay algo más de humanidad en los programas en España, si está ahí esa dimensión o si es exactamente lo mismo. ¿Cómo es en España? No, en España es un poco lo mismo, el edificio público. Que nosotros no, por suerte o por desgracia, no hemos entrado mucho en el edificio público en España. Pero sí, existen unos programas que los has de rígidos, que los has de seguir. A veces el que se salta el programa es el que tiene la suerte de ganar, porque tiene un buen jurado y el jurado sabe apreciar algo más, pero no es lo que suele pasar. Creo que es igual de inhumano el programa, y la sensibilidad al final es una cuestión de costes y muchas veces política. No lo tenías en el proyecto en Suiza, pero en los proyectos, en cambio, de viviendas en Mallorca. Es la cuestión de la reutilización. Y siempre has dicho que tú, o no erais vosotros a favor del reciclaje, sino de la reutilización. O sea, que es otra cosa. Tomar elementos, decir que hay que guardar, hay que salvar elementos existentes y luego volver a hacer algo, componer otra cosa. Entonces, pregunto si hoy no podríamos decir que es este el programa el que se impone, este programa de reutilización a escala casi, podríamos decir, mundial. Ojalá, ojalá se impusiese, pero la reutilización no siempre es posible. Hablamos de reutilización por el hecho de que no implica un proceso industrial, así como el reciclaje implica en la transformación para la reutilización de un material un proceso industrial. En nuestro caso hemos tenido la suerte de poder reutilizar materiales que ya existían en la obra, desmontándolos con cierto cuidado
y previendo que podrían ser útiles más adelante. Pero obviamente esto no siempre es posible, no siempre se puede reutilizar. También hay que pensar, yo creo, un poco en qué tenemos y qué podemos hacer, ¿no? No tratamos de inventar cosas extrañas, pues simplemente que cuando tenemos el recurso no sé cómo se dice en castellano, a tocar de las manos, cerca, lo usamos, pero no inventar y hacer cosas rocambolescas que nos supongan más gasto, más procesos, más para obtener un resultado diferente, por decirlo de alguna manera. Los moto, entonces, no se os ha visto adoptar una posición respecto a esta reutilización, ya que son edificios totalmente nuevos, pero es algo que podemos ver llegar. Sí, son nuevos, pero a lo mejor nuevos, pero no acabados. Nos gusta pensar que los edificios están aquí sin acabar y que están ahí para varias vidas. Es una parte esencial del proyecto y esto es muy importante. Luego, hablando de reutilización, efectivamente acabamos de ganar un proyecto para el distrito 20 de París y es una vivienda y un laboratorio. Son dos programas que se asocian. Es un edificio existente. Entonces, la cuestión es, ¿vamos a destruir el edificio para construir uno nuevo o acaso lo conservamos tal cual y construimos otro al lado y tenemos dos edificios? Y finalmente la opción por la que nos decantamos y que nos parecía la más pertinente en el contexto del distrito 20, muy denso, con edificios muy altos alrededor, es decir, bueno, pues a lo mejor basta con hacer más espeso parte de un edificio en la cual vamos a insertar toda la parte nuevo programa y luego la parte superior, el edificio existente, las viviendas. Esta cuestión de la reutilización es muy actual, incluso en la ciudad, en entornos densos, lo conseguimos aplicar. A lo mejor podríamos tener esta oportunidad. El reempleo nos interesa, o sea, el reempleo de los materiales, la reutilización del material y reempleo de los materiales o ambas cosas. Bueno, en este programa puede que tengamos la posibilidad. La apuesta aquí era como la periferia, era justo este lineal, es ahí donde es más eficaz y esto nos ha permitido también superponer a la vez es un edificio bastante reciente de los años 80, o sea, es increíble que se esté reestructurando edificios que son obsolescentes, o sea, es un concepto, no vamos a decir que ya data, sino que viene superada tecnológicamente. Pero bueno, la cuestión del reempleo del material, la reutilización, yo creo que lo podríamos aplicar en este caso particular, que es una reestructuración completa entera sobre un edificio bastante reciente para utilizar materia, pero será únicamente fachada cortina, pero bueno, podría ser cosas así, utilizar los fluorescentes, los falsos techos, o sea que reutilización, construir la ciudad sobre la ciudad no es un tema de hoy, pero que va, digamos, acentuándose. Esta noción de palimpsesto es algo que también desarrollas, construir las cosas sobre las cosas, estas distintas capas, estas revelaciones también, es también el trabajo que realizar en TED Arquitecto. Bueno, sí, se intenta no destruir, simplemente construir sobre lo ya construido. Seguramente nuestras necesidades no son las mismas que hace 20 años o que hace 100 años. No por eso tenemos que destruir lo que nos encontramos. Si podemos
resituarnos sobre la edificación o sobre el espacio urbano, es más interesante siempre que quitar y ponernos nosotros, ¿no? Esa es nuestra intención muchas veces, el no borrar el pasado, simplemente el resituarnos sobre ese pasado, el añadir algo más a ese pasado que seguramente tiene una parte de útil aún para nosotros. Esa noción de palimpsesto es algo corriente, en particular en la ciudad de Haussmann, muy densa. No tendría sentido en el plano sociológico. Esto les lleva a revisitar la noción de palimpsesto. Puedes contestar en español si quieres. No, la verdad, nunca lo hemos pensado, nunca nos lo hemos planteado. Como lo decía Yves, siempre estamos en centros, pero hay que inventarlo casi todo. O sea, hemos trabajado muy poco. Hicimos una casa que nunca mostramos en un entorno muy delicado donde jugábamos con el espesor, con lo existente. Nos planteamos preguntas que eran preguntas al revés. O sea, respecto de la historia, o sea, hemos reivindicado ser herederos de cierta tradición francesa, pero no nos posicionamos en una actualidad particular también. O sea, me estoy desviando, me estoy perdiendo por las ramas. Pero bueno, los primeros edificios, a lo mejor éramos un poco inocentes, me decían, estás haciendo cosas viejas, ¿no? Cosas un poco como vejestorios. Ni nos dábamos cuenta. A lo mejor vivíamos en los años 50, en la posguerra, quedábamos un poco desfasados en las imágenes, pero en el fondo, cuando se ve que los edificios, las edificaciones quedan obsoletas al cabo de 20 años, hay una especie de locura hoy en día de querer ser, digamos, estar actualizado. Y esta ciudad palimpsesto cuenta que la historia no es lineal y es obvio que en la ciudad las historias coexisten en los edificios unos al lado de otro. Todas las historias coexisten, o sea que ni siquiera ni hay noción de pasado ni futuro. Estamos en un tiempo que no es lineal, sino que es simultáneo, o sea que trabajamos a la vez que el pasado y el futuro, o sea que lo anticipamos, o sea, la memoria de anticipación, o sea que ya se acabó lo de la ruptura de lo disruptivo, o sea, es lo que estáis diciendo finalmente, que hay que estar en las continuidades, lo cual no significa copiar el edificio de al lado, sino que establecer un vínculo, y aquí volvemos a la misma cuestión de humanizar, de hacer que sea más accesible e incluso más amable. Sí, hay que ser educado, claro, nuestros vecinos, claro, pero sí. Por ejemplo, aquí, el azul, no parece muy educado, pero el contorno sigue exactamente, digamos que las almenas siguen esta forma. A lo mejor los vecinos no lo han notado, pero prestamos una atención muy específica digamos, a la dimensión humana. En el proyecto de la calle Stendhal es un edificio muy largo que hace unos 60-70 metros de largo y sabíamos que la relación con los vecinos detrás
los que veían, hay toda una comunidad de vecinos muy importante, 500, 600 viviendas. Pensábamos que iba a ser muy complicado. Entonces pensamos, cuando hicimos el concurso, que teníamos que prestar mucha atención a las personas que vivían ahí, que tenían una vista preciosa, digamos, sobre una especie de estanque, de estanque que era absolutamente increíble y que está justo delante de nuestra construcción, y dijimos, bueno, pues hay que prestar una atención particular, vamos a intentar hacer el edificio lo más fino posible. Es una respuesta urbana, finalmente, de este proyecto de cara a un contexto y de cara a la atención que se le intenta dar, pero no únicamente a la persona personal que vamos a acoger, albergar, sino al contexto urbano. Somos un poco animistas en el sentido en que vemos a nuestros edificios con personalidades. Hemos pensado que se habla del inconsciente transgeneracional, o sea, que lleva toda la memoria de nuestros padres. Los edificios también de alguna manera lo tienen, que sea la presencia de los edificios que estaban ahí antes, o sea, las factorías de Renault, o sea, la historia, nuestra propia historia, lo que hemos sido, nuestra cultura arquitectónica, que es nacional, regional, compartida, pero que curiosamente sigue siendo local. Hoy en día nosotros tenemos relaciones bastante. Ahora que viajamos un poco más con nuestro trabajo, tenemos relaciones muy buenas con algunos países. España es parte de esto, Alemania también. Hay tradiciones arquitectónicas que compartimos con Francia y Bélgica también. Voy a hacer una pregunta a Irene para saber cómo los edificios de TED Architectes los aceptan los clientes. Ya vemos que además hay muchos pedidos privados, pero ¿cómo lo viven los vecinos, los que viven al lado? ¿Se dan cuenta justamente de que no es una casa clasicota? Se dan cuenta de todo este trabajo de arquitectura, de arquitecto detrás, porque, claro, ahí tenemos toda la banalidad que nos invade a todos. ¿Los vecinos hacen esta diferencia? Bueno, hay de todo. El propietario normalmente lo acepta más que bien porque hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo con los propietarios, normalmente cuando son viviendas unifamiliares. Hay mucho trabajo previo de mostrarle, desde la tipología, desde los materiales, desde las estructuras, todo, con lo cual el cliente acaba haciéndose suyo el proyecto, ¿no? Y en cuanto a los vecinos, la verdad es que en un principio sí que habíamos tenido más problemas, por decirlo de alguna manera, porque no acababan de entender las lecturas que hacíamos de la arquitectura tradicional. Nos decían que si las fachadas eran muy cerradas, que si las casas no iban a tener luz, pero la ventaja de vivir en un pueblo es que al final todo el mundo entra en estas casas y todo el mundo acaba entendiendo que hay algo más detrás de una simple fachada o de un material, y acaban entendiendo la relación que tiene con la arquitectura del lugar. Porque no solo hay influencias de aspecto, por decirlo de alguna manera, sino de clima, de tipologías mediterráneas que todos compartimos. Todo esto influye y hace nuestras casas mucho más amables porque son cosas que ya se han ido haciendo. Y a medida que la gente va conociendo la arquitectura por dentro, por decirlo de alguna manera, va entendiendo muchas más cosas.
¿Y vosotros tenéis la misma apropiación, o sea, os adueñáis de esto? Claro, los edificios no es a misma escala, no tienen las mismas funciones, o sea que no hay esta relación personal. Pero, no obstante, la gente, ya que creáis lugares para crear situaciones, incluso futuras, o sea que anticipáis, ¿esta apropiación acaso se hace inmediatamente? Imagino que a los estudiantes les encantan, les encanta, tienen toda libertad en estos espacios, o al contrario, son muy críticos. Bueno, en Saclay es muy sorprendente porque esto es un reto, hacer vivir este edificio con toda esta, digamos, este tropel estudiante. Teníamos mucho miedo que no ocupasen el espacio. Teníamos mucho que con tanto espacio vacío se quedase muy vacío, pero ellos ya empezaron a trabajar sobre el tejado antes de acabar. Bueno, había muchas personas, no había vivienda, pero el caso que se ha desarrollado ahora, el edificio está mucho más, digamos, habitado. El edificio ha encontrado su sitio tarde, antes de los espacios públicos, antes de la vivienda, antes de las escuelas. Es un edificio que estaba allí como el primero, y entonces nos asustaba un poco la idea de verlo vacío y de no poder cumplir con la promesa, pero funcionó y esto cuajó rápidamente. Nosotros lo consideramos un poco como un estadio, es una infraestructura que a veces está totalmente vacío, no hay nadie, hay un silencio total y a veces está llenísimo de gente. Es un edificio que vive así, están ahí todos los estudiantes a mediodía que vienen a comer, por la mañana practican deporte, a las 8 abren las ventanas, la música a tope ahí en la plaza central y luego por la tarde vienen a jugar al futbolín, ahí en el espacio un poco que lo tenemos un poco en altillo, o sea, se apropian del espacio, ponen las sillas y lo utilizan, o sea, se adueñan el espacio. Es muy interesante y ver que funciona. La idea de desfuncionalizar el programa, de dejar de pensar en función, saber a qué sirve este lugar, o sea, como una calle, una plaza, es natural decir que no es una función, digamos, asignada a cada metro cuadrado. Hemos dicho que había que introducir esto en la arquitectura y tener definiciones de los lugares un poco más abiertas, más gráficas, más precisas en vez de programas. O sea, nos planteamos la cuestión de la vocación un poco más amplia. A ver, ¿qué va a cambiar en el barrio, esta escuela? Va a cambiar más cosas que para los meros usuarios o los vecinos. O sea, que vuelve a configurar un barrio y muchas veces falta este estudio y nosotros hemos tenido estudios de urbanismo muy interesantes porque al momento en que se tiene que, digamos, inscribir el proyecto, se ha creado un mundo. Estas reuniones con urbanistas que nos ha parecido muy interesante a través de nuestros estudios, nuestros proyectos, o sea que cada cual compartimos a través de nuestro proyecto respectivo. Pero cuando no es necesario, tenemos un poco la sensación de que nadie piensa en cómo un edificio va a transformar un lugar. Y nosotros, arquitectos, no es fácil nuestras relaciones con los vecinos en general, porque es una violencia. Un edificio azul o blanco, o sea, lo cambia todo. Sobre todo en las ciudades, en un contexto denso. En Saclay era fácil, ahí estaban las vacas. Pero en las ciudades, el proyecto de la calle Stendhal en el 20 o en Boulogne, pues no había nada antes. Entonces la gente se acostumbra a que no hay nada y del día a la mañana hay un edificio. Que el edificio sea rojo, amarillo, naranja, verde, es igual. Es que no había edificio y del día a la mañana tienen a alguien delante de ellos y dicen, pero bueno, hay más ruido en la calle. Entonces hay que demostrarles que no hay más que antes. Hay, pero no mucho más, y que es normal, que estamos en la ciudad, que
respetamos todas las limitaciones urbanas, las acompañamos, les enseñamos, decimos, bueno, pues el edificio es más pequeño de lo que podría ser, así que realmente prestamos mucha atención, decimos, bueno, entendemos. Esto viene con el tiempo, es comprensible. También hablamos con residentes de la calle Stendhal que tardaron un año para aceptar el edificio. Esto ocurre, ¿no? Yo creo que justamente el vecindario tarda mucho en fabricarse, a lo mejor. Irene, para acabar, ¿cuál sería el mensaje que podrías dar, que podrías transmitir a los estudiantes franceses? ¿Qué te apetece decirles para explicar, bueno, la arquitectura? ¿Van a ser arquitectos el día de mañana? ¿No funciona? Ah, se había parado, yo no. ¿Qué te apetece decirles a los arquitectos franceses que son estudiantes? ¿Qué se les puede decir? ¿Cuál sería el mensaje que podrías dirigir a los estudiantes en Francia que van a ser arquitectos el día de mañana o pasado mañana? ¿Qué les dirías? Que hay que trabajar la espacialidad, que hay que trabajar el palimpsesto, que hay que trabajar la cohabitación, el convivir. ¿Cuál es el mensaje? Que hay que trabajarlo todo, que hay que sí, no, que hay que saber. Yo creo que lo principal es saber qué tenemos, qué recursos tenemos y a dónde podemos llegar con lo que tenemos a nuestro alrededor, y que a partir de ahí hay que construir un espacio, hay que construir ciudades, hay que construir cosas que sirvan para la gente y que no sirvan solo para los arquitectos, que el día de mañana los arquitectos desapareceremos y lo que quedará será la gente que podrá añadir sus cosas, que podrá hacerlo más grande, más pequeño, que tendrá unas necesidades que habrán cambiado y que nosotros tan solo tenemos que dar una estructura o un espacio suficientemente capaz de aceptar estas transformaciones a lo largo del tiempo. Pues el mensaje sobre la flexibilidad. Entonces aquí, la verdad, os reunís con esta idea de un espacio que puede evolucionar apenas entregado. Bueno, pues este es el maravilloso mensaje de esta noche. Yo quisiera recordar que la exposición de la Bienal se encuentra en el Instituto Cervantes, en la Rue Quentin-Bouchard, no muy lejos de aquí. Para encontrar el trabajo de TED Architects, yo les llevo al croquis y con la conferencia de Stéphanie Otto, que nos hizo una conferencia ayer, y también os deseo a todos tener el croquis, sería fantástico. Y gracias a todos y especialmente a Sara y a José que nos han acompañado. Buenas noches. Aprovechamos para anunciar la publicación de nuestra primera monografía sobre Gili. Muchas gracias por esta precisión y hasta luego.